Iría. Claro. Ya no. Habíamos estado viendo. A ver, le muestro varias cositas. Primero, ay Dios, no me acuerdo si la hice a la. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. No lo hice, che. No, no lo hice. Bueno, ya lo voy a hacer. Quería hacer la planilla para que sepan los que están inscriptos este año. Este es del año pasado. Este, de todas maneras, si no lo saben, les muestro los que están en el CISACAT. De ahí voy a sacar para hacerle a la lista de este año. Hay 22 inscriptos. Y mira cuánto hay en control automático. 6. O sea, tengo más inscritos en la electiva que en las obligatorias. Pero bueno, en la electiva, estos son los 22 que están inscriptos. Ahí se los ve a todos. Hay chicos como, bueno, no es tan chico Rodríguez Juan Antonio, que ellos el año pasado la han cursado condicional porque tenían problemas para inscribirse. Este año se inscriben, pero ellos ya la tienen promocionada. Aprobación directa. Juan Rodríguez, Posternac Leonardo, Porcelo Saquel Patricio. O sea, son 3 menos. O sea que de los 22 quedarían 19 para cursar este año. Pero en el aula virtual, o sea, yo los voy a, en función de esas dos informaciones, voy a armar la planillita para ir llevando. Y en el aula virtual, veamos cuántos hay inscriptos. Con esas dos fuentes de información, hay 28 participantes. No sé si se encuentran, si se ven. Pónganse por favor la asistencia, ¿no? Porque yo en algún momento voy a consultar esa información para, bueno, para darle aquí también está inscrito Porcelo Saquel y Posternac. Andrés Ríos, tengo que pasarle la regularidad porque él lo cursó, no sé si hace 4 años y recién este año puede inscribirse. Les decía de la asistencia, no se olviden porque en algún momento tengo que consultar esa información para, bueno, para
justificar la regularización o la aprobación directa que vayan a tener. Bueno, continuando con esto, eh, acá hay nosotros estábamos viendo el archivito este. Ingeniero, disculpe. Es SA 2022, ¿verdad? La contraseña. SAI SAI, 2022. ¿Cómo? SAI SAI. 2022. Bien. Puedo decir para la asistencia, Sí, con minúscula SAI 2022. bien, muchas Bueno, estábamos gracias. viendo este, este archivo, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos visto cuál era la definición de la lógica cableada, hemos visto cómo estaba constituida, el tablero, los elementos que lo forman. Esto estábamos viendo este archivo, que seguramente ya lo deben haber bajado ustedes. Digamos como una introducción a toda la temática de la lógica cableada. Hemos visto de los interruptores electromecánicos, esos finales de carrera, que hay de distintas formas. Hemos hablado de los detectores inductivos. Por supuesto que todo esto de una manera completamente superficial, ¿no? Antes, hasta hace unos 3, 4 años, había una electiva que la dictaba el ingeniero René Rodríguez, que se llamaba Tecnología de Actuadores y Sensores. En teoría, esa materia electiva tenía que ver actuadores y sensores de los sistemas de control. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya se ha jubilado el ingeniero Rodríguez y no se la dicta más. Muy linda porque el ingeniero Rodríguez tiene mucha experiencia él como ingeniero electricista. Él trabajaba en la central del Bracho, entonces estaba muy direccionada a la carrera de ingeniería eléctrica. Ahí me he desayunado yo de un montón de cosas, porque cuando él se jubila, los chicos que la tenían regular, la tenían que rendir con alguien, entonces ese alguien era yo. Así que el examen final, por eso es que me he tenido que sentar a verla la materia para tomar el examen. Que en realidad los exámenes básicamente eran que los chicos me enseñaban a mí. Porque veían muchas cosas muy específicas, como sé, por ejemplo, los transformadores de las subestaciones de alta a media o de media alta, cómo era cómo se lo cuidaba. Dije, si puede después nos da el dato del archivito o de los apuntecitos, porque bueno, ya no lo podemos ir a buscar el ingeniero, pero bueno, siempre nos queda algo por ver. No, la verdad que es muy grande las últimas materias, por más electiva que sea, no se puede ver todo, nos queda chico a veces. No, es imposible. Es imposible. Mira, yo siempre me pongo a reflexionar respecto de mi carrera, de mi situación. Yo me he recibido el 11 de marzo de 1988. ¿A qué edad, ingeniero? ¿Cómo? ¿A qué edad? Yo tenía 24 años. Para cumplir 25. Me miro, y bueno, en particular en la época que nos ha tocado vivir a todos, una época de muchísimos cambios, muchísimos cambios.
Si yo me hubiera dormido ese día y me despierto hoy, hubiera tenido el título de ingeniero, pero no soy ingeniero. Por la cantidad de cosas que han pasado en el medio en esos 34 años. Y bueno, yo ese día, el 11 de marzo de 1988, había aprobado todas las materias, había hecho el proyecto final, qué sé yo. Pero la tecnología que había en ese momento nada que ver con la tecnología que hay ahora. Eso por un lado. Pero por otro lado también, es verdad que los conceptos, digamos, los conceptos físicos que necesitamos los ingenieros electricistas para desarrollar nuestro trabajo, esos no cambian. La tecnología cambió, o sea, la forma que vos lo solucionás a los problemas. Pero la ley de Ohm era así y sigue siendo así. Las leyes de Kirchhoff, digamos, que rigen el funcionamiento de los sistemas eléctricos, sigue siendo la misma. Nada más que cómo se lo implementa, cómo se lo estudia, todas esas cosas han cambiado. Yo creo que ahora estamos mucho mejor porque la tecnología permite hacer esas cosas. Digamos, hacer más fácil las explicaciones y qué sé yo. Los simuladores son fantásticos, pero independientemente de esos dos factores, ¿no es cierto?, el tecnológico y el de los conceptos básicos, yo lo que digo, ese día yo no sabía nada en comparación de lo que sé ahora. Por supuesto, después de haber trabajado 34 años en distintas áreas y qué sé yo, en empresas privadas, en empresas públicas, trabajando en forma independiente. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Que es imposible en una carrera universitaria pretender que el egresado, el graduado, como le dicen en la tecnológica, sea completo y sepa todo. No, eso es imposible. Lo que a mí me parece que tenemos que hacer los docentes universitarios es, por un lado, bueno, enseñar, evaluar, y dentro de la evaluación tenemos que ver la cuestión actitudinal, porque si es que hay si es que hay un rasgo distintivo del profesional de cualquier profesión, tiene que ser la actitud. O sea, cómo encara un problema un profesional. El profesional, cuando se topa con un problema, no lo esquiva, lo enfrenta. Y eso depende de la actitud. Obviamente que va a tener mejores resultados si tiene mucha información o sabe dónde buscar la información. Pero el rasgo distintivo del profesional tiene que ser ese. Se presenta un problema, lo tiene que solucionar. Porque sin ser peyorativo con la gente que no es profesional, yo he visto muchas actitudes de gente que no es profesional, que cuando vos le das un problema, no lo enfrenta y te da todas las razones por las cuales él no puede enfrentar ese problema. Yo lo he visto, lo he sufrido muchas veces, y esa no tiene que ser la actitud del profesional. El profesional se enfrenta a un problema y tiene que ver la forma que lo va a solucionar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que inculcar y tenemos que mirar en los estudiantes, porque mirar única y exclusivamente lo que sabe, primero y principal, el estudiante muy difícilmente sepa lo que sabe el profesor, pero no porque sea más inteligente el profesor que el estudiante, sino porque tiene más tiempo viéndolo a ese problema. Esa es la única diferencia. La única gran diferencia. Entonces, vos nunca podés ponerte a la altura, digamos,
del estudiante. Vos tenés que tener en cuenta ese factor. El estudiante capaz que es el primer año que lo ve al problema o que se enfrenta con esa materia. Y en cambio vos, ¿cuántos años lo venís viendo? Un montón. Entonces, obvio, el estudiante no va a saber lo que vos sabés. Entonces no pretendas mirar eso. Mirar la actitud más que nada. Pero bueno, no sé por qué no hemos ido ahí. Porque es imposible. Por otro Tecnología es inalcanzable, digamos, al sentido práctico, a hoy por hoy, y más ahora como están las cosas, alcanzarlo a la tecnología es imposible. Y se hace muy largo. Pero por otro lado, supongamos la materia control automático es una materia dura, larga, difícil, engorrosa, qué sé yo. Pero yo soy quien dicta esa materia, yo tengo que tomar los exámenes finales, etcétera. Y la acción mía tiene que ser equilibrada en el sentido de digamos que encontrar el punto de equilibrio entre pido tonteras fáciles, muy fáciles, o pido cosas muy difíciles. Las cosas muy difíciles seguramente el estudiante no va a aprobar el examen. Tampoco puedo pedir cuánto es 1 más 1. Tengo que encontrar un punto de equilibrio que a donde la acción sea buena. Porque si pido cosas muy difíciles, no estoy cumpliendo bien mi rol. Porque, primero y principal, vos no sabés si ese futuro ingeniero se va a enfrentar con problemas de ese tipo. Capaz que es un ingeniero que se dedica a la parte comercial. Yo tengo montones de ex compañeros que han seguido caminos completamente distintos siempre, digamos, distintos al mío, siempre dentro de la ingeniería, trabajando en empresas, algunos privadas, otros en el Estado, qué sé yo. Tengo algunos changos que han sido compañeros míos que se dedican al tema marketing, por ejemplo. Y vos decís, un ingeniero electricista trabajando en marketing, y sí, es importante, o en el tema comercial. Muchos se han inclinado también a la parte administrativa, de organización, económica. Hay en ventas también. Ventas, claro, comercial. Entonces, hay algunos ingenieros electricistas o ingenieros en general que lo único que quieren es tener el título para que le digan ingeniero, pero después, qué sé yo, se dedican a tocar el saxo, como un amigo Brito. ¿Entendés? Entonces, Sí. sí, tiene que ser equilibrada la acción nuestra. Lo que no podemos hacer es daño. Lo que no tenemos que hacer daño. O sea, si hay algún porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo he dejado tal carrera porque no podía aprobar la materia de tal profesor, me tenía bronca. No, está haciendo daño ese docente. No, eso no puede ocurrir. Pero como te digo, el punto de equilibrio tampoco tiene que ser que vuelva a pedir cuánto es 1 más 1. No, eso tampoco no está bien. O sea, no está bien bandearse ni para un lado ni para el otro. Es una cosa equilibrada. Mira dónde me iba a parar el tema que les comentaba que el ingeniero René Rodríguez enseñaba la materia tecnología de actuadores y sensores. La idea de este pequeño apunte es que se más o menos enumerarle algunos sensores que son los más populares. Por supuesto que hay sensores de todo tipo. Y nosotros, ya te digo, el ingeniero armó una materia electiva con tecnología de actuadores y sensores. Bueno, respecto de estos sensores inductivos,
tienen un determinado alcance, tienen un gran problema de que detectan únicamente piezas que tienen, son hechas de material ferromagnético, como usé, el hierro, acero, etc. Otro material no detectan. Ahí está el principio de funcionamiento, es un oscilador que cuando se acerca a un objeto metálico lo que hace es cambia la inductancia de una bobinita que tiene en la cabeza. Ahí se ve una imagen de la bobina. Son muy baratos estos sensores. Hay de varios tipos, ahí hemos visto. Los contactos normal abierto, normal cerrado. Algunos tienen un común. Algunos son de 2 hilos nada más y se los conecta de esa manera. Hay un código de colores, también lo habíamos visto. Hay detectores de 3 hilos. Esos se dividen en PNP y NPN según cómo haya que conectarlos. La simbología, el código que les mencionaba. Después hay detectores capacitivos que funcionan de una manera parecida, nada más que tecnológicamente son distintos, porque el transductor propiamente dicho, que forma parte del sensor, es un capacitor. Estos son mucho más caros, pero tienen la gran ventaja que detectan cualquier material, no tan solo ferromagnético. Después hemos visto que hay detectores ópticos de varios tipos, unos que se llaman tipo barrera, que tienen un emisor y un receptor, tiene ventajas y desventajas, limitaciones como todo. Sistemas reflex, a donde se le pone un espejo, que en realidad no es un espejo, es un reflector. Sí. Ahí en los capacitivos, ¿cómo era el caso del dieléctrico para que el sensor capacitivo detecte, por ejemplo, un líquido? ¿Qué requerimiento tenía que tener el envase? ¿Tendría que ser de menor, el dieléctrico tenía que ser más chico? No, para que se dé esa suerte de que pueda ver a través del envase, digamos. No, lo que pasa es que no ve a través del envase. Lo que hace es detecta una variación. Exacto. En el campo eléctrico de un capacitor. Entonces, cuando hay presencia de un objeto, en el detector inductivo, cuando hay presencia de un objeto con características ferromagnéticas, lo que hace es variar el campo magnético que hay alrededor de la bobina. Claro. En cambio, en el capacitivo, cuando se detecta la presencia de un objeto, independientemente de qué material sea, lo que hace es varía el campo eléctrico en la cercanía de ese capacitor. Y entonces para variar el campo eléctrico lo que tiene que tener es masa, porque bueno, todos los cuerpos que tienen masa tienen características eléctricas. O sea, pueden modificar un campo eléctrico. Entonces lo que hacen es, no modifica un campo magnético como un inductivo, sino que modifica un campo eléctrico y el sensor detecta eso. El transductor es un capacitor. El sensor en su conjunto lo que hace es detecta la presencia de cualquier objeto. Exacto. Bueno, siguiendo con los sensores ópticos, estaba este de reflex, que usa un reflector. La mayoría de la gente le llaman ojo de gato, porque esa es la formita que tienen. Es el que usan en los ascensores que habíamos hablado. Polarizado es cuando se quieren detectar objetos brillantes. Otra forma es el mismo objeto que detecta oficia de reflector. Esa es otra forma. También habíamos visto, bueno, ahí hay formas de conectarlo, detectores de fibra óptica. Esto en realidad yo nunca los he visto trabajando ni nada. Los puse aquí porque los encontré en ese apunte.
Y habíamos quedado en los detectores ultrasónicos. El detector ultrasónico lo que hace es, emite una onda una onda ultrasónica y mide el tiempo que tarda en recibir el eco. En función del tiempo, sabe la distancia a la cual está ese objeto. Después también hay sensores, codificadores ópticos rotativos. Esos sensores, hay unos que se llaman incrementales y otros que se llaman absolutos. Lo que normalmente se hace con estos sensores es acoplarlo al eje. Como son rotativos, tienen que ir acoplados a un eje de algún motor que gire, y ahí se puede determinar la velocidad angular, la posición del eje. También se puede detectar el sentido de giro. Estos tienen un principio de funcionamiento, ahí lo tienen. Este es el eje y acá tienen unas ranuras. Entonces tienen un sistema de transmisión y recepción de LEDs. Entonces cuando eso está girando, un LED, el transmisor está fijo y el receptor recibe o no de acuerdo a esas ranuras que están girando. Ahí está. Bueno, como les decía, estos sensores son para que vos sepas la velocidad de giro que tiene un motor, el sentido, la posición, en algunos casos que sean necesario conocer la posición de algo que se mueve. Después, lo que figura en estos apuntes, está el diálogo hombre-máquina. El diálogo hombre-máquina, que en inglés significa HMI, interfase hombre-máquina. O sea, el hombre necesita meter la información al sistema de control y a su vez tiene que obtener información del sistema de control para que sepa en qué estado está la máquina. Los primeros HMI, digamos, las primeras formas que el hombre dialogaba con la máquina era mediante pulsadores, llaves. Ahí hay distintos tipos de pulsadores, llaves selectoras, y las llaves selectoras pueden ser de varias posiciones o de 2 posiciones, on-off nada más. Entonces, el diálogo hombre-máquina en un sistema de automatismo industrial, que puede ser muy sencillo, ¿no? Puede ser un botón de arranque y un botón de parada para un motor. Entonces vos, cada uno de esos pulsadores que vos tenés, uno para start, para que arranque, y otro de stop, para que pare, ahí vos lo que estás haciendo es un sistema de control, un automatismo, digamos, de arranque y parada, muy sencillo, pero muy útil. Ahora, ¿cómo metes la información esa? Mediante pulsadores. Eso sería de entrada. Y el sistema te tiene que dar la posibilidad de que vos puedas ver si el motor está andando o no. Y no necesariamente tenés que ir hasta la máquina a ver si arrancó. Entonces también tiene que indicarte que las primeras indicaciones, o sea, los primeros HMI en los automatismos, eran lamparitas que se prendían. Entonces vos le dabas arranque al motor. Si el motor arrancaba, se prendía una lamparita en el pupitre de mando del operador. Entonces sabía que el motor había arrancado. Y si la lamparita no se prendía, era o que se ha quemado la lámpara o que el motor no ha arrancado. Pues entonces ya tendrá que ir a ver. Pero es importante el diálogo hombre-máquina. Por supuesto que también tiene una historia de evolución, el diálogo hombre-máquina,
Aquí, por ejemplo, tenés estas llavecitas, son muy lindas porque vienen en el mismo cuerpo, no son llavecitas, son pulsadores. Este pulsador verde es el pulsador de arranque y este pulsador rojo es un pulsador de parada. Ya van a ver, nosotros vamos a empezar a ver ahora un pequeño automatismo de marcha parada de un motor que necesita un pulsador normalmente abierto que es de arranque y un pulsador normalmente cerrado que es de parada. El arranque, si ustedes ven, está en verde, la parada está en rojo. Ya vamos a ver la conexión esa, muy interesante. Bueno, es el funcionamiento, ve, ahí tenés un pulsador tipo, este es normal abierto y este es normal cerrado, y los dos están acoplados mecánicamente, o sea que cuando vos pulsas el pulsador, este cierra y este abre, o al revés. También vienen pulsadores para que se los accione de manera manual, otros para que se lo, es decir, manual. Los dos son manuales, nada más que uno se lo acciona con la mano y el otro con el pie. Eso es por si el operador de la máquina necesita tener los brazos, las manos desocupadas. Entonces, con el pie lo arranca o lo para. Bueno, los colores. Las maniobras se deben señalizar de forma tal que se advierta de su estado. Para ello se recurre a los pilotos de señalización. Están formados por una parte externa que se llama carátula con diferentes colores de acuerdo a normas. El rojo significa peligro, el amarillo precaución, el verde seguro y el azul obligatorio. La señalización pueden ser simples, lamparita, LEDs, neón también se usaba en alguna época. Por supuesto ahora ya todo casi es LED. Ahí tienen balizas indicadoras. Por ejemplo, en algunas máquinas esto se lo pone en la parte de arriba. Si están dando normal, está encendida la lamparita verde. Si hay algún motivo de falla, se enciende la roja. Bueno, ese es el significado que tienen los colores. La historia de la evolución de las entradas, que al principio era con simples pulsadores, después se ha complicado un poquito las entradas y se han armado teclados, que en realidad los teclados no son más que varios pulsadores puestos juntos, pero los teclados tienen una forma matricial y eso se hace para que no sea grande la cantidad de cables que se necesiten. Si vos necesitas meterle información, por ejemplo numérica o alfanumérica a la máquina, entonces los teclados lo que hacen son muchos pulsadores puestos de una manera muy inteligente para que no se usen tantos cables. Eso en cuanto a las entradas. En cuanto a la salida, lo primero que se usó han sido LEDs, lamparitas que se prenden o que se apagan, ¿no es cierto? Pero después se ha inventado un arreglo especial con LEDs o con lámparas también, que ustedes lo deben haber sentido nombrar, a los displays de 7 segmentos, que es un arreglo de 7 LEDs o 7 lámparas que están conectados de forma tal que la persona que está mirando puede ver un número ahí. Y bueno, los displays pueden tener varios dígitos. Un display de un dígito vos podés ver del número 0 al número 9. Entonces una máquina que está funcionando, supongamos, puede informar de cuál es su estado, indicando, supongamos, con el 0 apagado, con el 1 prendido, con el 2 error, qué sé yo. Ahora, si en vez de tener un solo dígito, tenés varios dígitos, ya es mayor la cantidad de información que te puede brindar la máquina, cómo está trabajando. Ahora, si a eso lo sumás que después de los displays de 7 segmentos que eran numéricos nomás, le agregas más segmentos, ya podés también poder ver alfanumérico. Te puede mandar mensajes.
Después eso evolucionó, creció, y en vez de mandar datos alfanuméricos, ya con unas pantallas, vos ya podías mandar, aparte de caracteres, de números, letras, ya podías mandar imágenes. Ya se necesita una pantalla. Las pantallas táctiles, que es la que figura acá, aparte de darte información mediante imágenes o hasta inclusive videos, vos desde la misma pantalla podés meterle información a la máquina, porque la pantallita es táctil. Entonces determinados sectores de esa pantalla vos podés meterle información a la máquina. Esto podríamos decir es lo máximo que hay en HMI a la fecha, las pantallas táctiles. Y vos, ustedes seguramente tienen su teléfono celular y han visto que la pantalla del teléfono celular es táctil. Entonces el HMI del celular es fantástico, porque vos podés meterle información con la pantallita táctil que tiene y podés ver el resultado en forma de imágenes, de videos, de alfanumérico. Un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, el mensaje propiamente dicho es puramente texto, pero también podés mandar una foto, podés mandar un video. Bueno, los elementos básicos de un sistema, de un automatismo industrial. Los automatismos industriales tienen tres partes. A ver, tres partes o cuatro son. Bueno, ya lo vamos a ver. Tiene una parte que es de fuerza, que es el manejo de la potencia, digamos, por ejemplo, acá tenemos un motor que hay que prenderlo o apagarlo, y eso se logra con un contactor, que hemos estado viendo en la clase anterior cómo funcionaba un contactor. Bueno, entonces llegan los tres cables es un motor trifásico. Si ustedes siguen el cable gris, sale del contactor, obviamente que al contactor entra otro cable, entonces esto está normalmente abierto, cierran los tres contactos juntos, esto cuando se energiza el contactor. Esto viene de una llave, ¿cómo se llama esa llave? Térmica, Tetrapolar. Tetrapolar, porque acá hay una conexión de tierra, no, la tierra viene por acá. Debe ser que el contactor tiene bobina de 220 capaz. Sí, ese es el circuito de fuerza, porque llega la alimentación, está la protección, el contactor que lo enciende al motor cuando es energizada la bobina del contactor. A su vez, la bobina del contactor tiene una llavecita acá. Entonces, cuando vos cerrás esa llave, le das alimentación de 220 a la bobinita del contactor, el contactor pega y el motor enciende. ¿Qué estás logrando con esto? Tú estás logrando prender y apagar un motor que en teoría es de mucha potencia con una simple llavecita. Entonces aquí vos podés diferenciar que hay un circuito que es de fuerza, que es la parte de potencia, y hay un circuito que es de control. También se le llama de mando o maniobra. Hasta inclusive vos podés usar baja tensión, o sea, más baja que 220. Puede ser continua también, porque hay contactores que la bobinita se acciona con 24 voltios de continua, que en realidad en la industria se prefiere esa tensión para todos los circuitos que son de mando o maniobra, porque vos no tenés que llevar a 220, que es peligroso, al pupitre donde está trabajando el operador. Pero aquí ya están viendo que hay dos partes que son distintas del sistema de automatismo. Una que es la fuerza y otro que es el control, mando o maniobra. Maniobra se llama en el caso de las máquinas, porque se pone en marcha una máquina cuando arranca un motor, se pone en marcha. Y está faltando otra parte muy importante, que es la de señalización.
Y también estaría faltando la parte de, bueno, dentro del circuito de fuerza hay una protección para la fuerza, pero en muchos casos también hay una protección para, para la parte del mando. O sea, hay una protección para la fuerza y otra protección para la parte de mando, control o maniobra que le llaman. Entonces ya están viendo que hay 4 componentes del sistema de automatismo: fuerza, control, mando, señalización y protección. Que la protección parte es para la parte de fuerza y parte es para la parte de control. Aquí nosotros estamos viendo desplegada la conexión como realmente es. Normalmente el esquema eléctrico de esto se lo representa de otra manera. Perdón, ingeniero. Señalización, ¿cuál es? No me quedó bien claro la parte. La otra sí, pero señalización. Es la que te indica Ah, el foquito LED. el motor está andando. Aquí, por ejemplo, Ya. estaría faltando Claro, sí, pues no lo veía en el. un contacto, que puede ser un contacto auxiliar de este contactor. Aquí ya está usando un contacto auxiliar. No, perdón. Aquí está para alimentarla a la bobina. Hay muchos contactores que tienen los contactos de potencia, de fuerza. Esos normalmente son robustos porque en teoría tienen que encender motor que consume mucha potencia, y el contacto auxiliar se lo usa para la señalización. Entonces cuando pega el contactor, o sea, cuando arranca el motor, también pega el contacto auxiliar, y vos con ese contacto auxiliar podés hacer que se encienda una lamparita, por ejemplo. Entonces vos en el pupitre de mando podés tener información de que la máquina arrancó. Para eso es la señalización, para que el operador sepa qué está pasando. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, no la veía en el dibujo, eso pasa. No, es que no estaba Sí. ahí. Sí, yo no me acuerdo de dónde he sacado estos apuntes. Lo he puesto, pero aquí está la representación eléctrica. Si ustedes ven, llegan las 3 líneas: línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. De ahí se cuelga el seccionador, llave térmica, ¿cómo se llama? No es seccionador, llave térmica. Después vienen los contactos del contactor, que obviamente tiene una bobina que está asociada. Y acá está el motor. Entonces cuando pega el contactor, el motor se enciende si es que la llave esta está cerrada. Y este es el otro circuito, que en este caso funciona a 220 con la llavecita. Para que vos cerrar la llave, energizás la bobina del contactor, pega el contactor y arranca el motor. Ven que es distinta la representación eléctrica, el esquema eléctrico es este. Ahí se lo ve completo. Es distinto a al cableado real que existe en la máquina. Es muy importante identificar los cables, los terminales. Por ejemplo, aquí el terminal de esta llavecita, el terminal 13, el que está conectado a la pata 2 de la llave térmica, que corresponde la salida 2 corresponde a la entrada 1, la 4 a la 3 y la 6 a la 5. Inge, Sí, ahí digamos el contactor tiene un borne para el sistema del relé, un borne aparte porque están conectados al mismo borne, digamos, en la línea 1, con el circuito de potencia. no, vos Claro, decís, visto que, claro, o sea, porque sería el relé va conectado al neutro y después a la fase 1, digamos.
Sí. ¿Y eso tiene un Pero borne bueno, aparte en el contactor o se no, no, conecta no, en no. su... No, ahí te colgas del mismo borne. Ah, a ver, Puedes colgarte de cualquiera, de la claro, 4, de sí, la siempre y 6. cuando sea tensión de fase. Exacto. Ingeniero, el circuito ahí que dice P es el de protección de tierra, Este. de masa, digamos, el que está en la masa Sí, 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 del esa es motor. la línea de tierra. Claro, que está en la Normalmente masa. lleva el cable amarillo y verde. Claro, va la carcasa. Exacto. Ah, Ese de bien. protección, digamos. Bueno, y aquí está lo que yo les hablaba del circuito de fuerza, potencia, circuito de mando o maniobra. El circuito de mando, en este caso es de 220, como ustedes lo están viendo. El circuito de mando. Pero ese tiene un problema que es peligroso. Y eso está al alcance del usuario. Entonces, se prefiere, en vez de trabajar con 220 voltios de alterna, se prefiere armar todo el circuito de mando con 24 voltios de continuo. Pero obviamente que si vos vas a trabajar en el circuito de mando con 24 voltios de continua, tenés que tener una fuente de alimentación de 24 voltios. Y el contactor tiene que ser de 24 voltios, porque la bobina puede ser de 220 alterna, puede ser de 24 voltios de continua, o de 12 voltios de continua. Aquí hay otra forma de representarlo al esquema eléctrico, y aquí ya está separado, ¿ve? El esquema de fuerza por un lado y el de mando por otro lado. Acá hay una simple llavecita que cuando lo energiza al contactor ahora observen ustedes cómo este contactor se llama KM1 y acá se indica KM1, el mismo nombre, para que quien lee ese plano entienda que cuando se energiza esta bobina, estos son los contactos correspondientes a ese contactor. ¿Se entiende lo que digo, no? Acá lo que estaría faltando es el circuito de señalización. Bueno, acá está el caso de que el circuito de mando, el circuito de control, funcione con 24 voltios, entonces necesitas una fuente, entra alterna, sale continua, el positivo va a la llavecita, y obviamente que este contactor, la bobina de ese contactor tiene que ser de 24 voltios, porque si vos lo pones energizando con 24 voltios y la bobina es de 220, no se va a accionar nunca. ¿Se entiende, no? Bueno, Sí, ingeniero. hay una fotito ahí de una sí. Ahí está. ¿Cómo? Ah, en el circuito anterior, en este. Sí, 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 por supuesto, pero esa temática, digamos, ustedes la van a ver con el ingeniero Presti en accionamientos y controles eléctricos. Las protecciones eléctricas, térmicas, cortocircuito, etcétera, etcétera. Aquí lo que nosotros estamos por ver a lo largo de esta materia es la automatización, no la protección eléctrica. Ese es el fusible, por ejemplo, si tiene que llevar fusible. Toda instalación eléctrica debería llevar un fusible de protección. Bueno, aquí, ¿qué dice? O un magneto térmico de bajo calibre. Bueno, son variantes. Ahí está el magneto térmico, fusible, y este no sé qué. Pero bueno, no importa. Símbolos eléctricos
Selector de dos posiciones, muy sencillo, símbolo del contactor, del relé. Aquí tenés un esquema de inversión de marcha, inversión de giro para un motor trifásico. Hay un contactor que lo conecta directo y otro contactor que lo único que hace es cambiar una fase por otra. Entonces, cuando pega este contactor, el motor gira en un sentido. Y cuando pega este otro contactor, el motor gira en el sentido contrario. Porque si ustedes ven, esta llavecita, esta fase, cuando cierra esta, invierte. Este antes era aquí, ahora cuando pega este contactor es aquí. En cambio este, cuando gira directo, conecta con este punto. Y cuando pega este contactor, invierte una fase. Esta simbología que está aquí significa que son que hay una protección mecánica, están acoplados. Eso es para que no peguen los dos contactores juntos, sino haría un cortocircuito. Después viene la señalización. En el caso particular, lo que se hace normalmente en paralelo con la bobina, se pone una lamparita que señaliza a la persona que está trabajando. Cuando se enciende la lamparita esa, él sabe que está energizada esa bobina, y si la bobina de ese contactor arranca un motor, sabe que el motor va a estar andando. Este circuito es el que yo les mencionaba hace rato, de marcha parada. Ese es el primer automatismo que nosotros vamos a ver. Supongamos que, ¿cómo hago para sacar esto? Que vimos el pulsador que estaba el pulsador verde y rojo. Exacto. Si ustedes ven acá este circuito, ahí se ve bien, ¿no? Tiene por un Sí, está lado, mejor. es el circuito únicamente de mando, en teoría el circuito de fuerza, con todas las protecciones, que magnética, que térmica, que esto, que otro. Es decir, no nos interesa a nosotros ahora. Lo que nos interesa es la parte de control, de mando. En este caso, este circuito de mando está hecho con 220 voltios, ve que dice línea y neutro aquí abajo. Obviamente que la bobina de ese contactor es de 220 voltios. Entonces, si ustedes observan el circuito, tiene en el camino entre la línea y el neutro, tiene dos contactos, un contacto que es normal abierto y un contacto que es normal cerrado. Y acá tiene en paralelo con el contacto normal abierto otro contacto que se llama contacto de realimentación. Este es normal abierto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la bobina no está energizada, este contacto está abierto. Ve que este contactor se llama KM1, el contacto también se llama KM1, y eso lo que significa es que es normal abierto, pero cuando se energiza esta bobina, este contacto cierra. Entonces, en condiciones normales, este pulsador no está pulsado, conduce porque es normal cerrado. En cambio, este pulsador en condiciones normales está abierto. ¿Por qué? Porque es normal abierto. Entonces, si alguien viene y pulsa este pulsador, está cerrando el circuito. O sea que la línea pasa esto y energiza el contactor. O sea que el motor se prende. Cuando vos dejas de pulsar, y debido a que este contacto cierra cuando se energiza KM1, sigue andando el motor porque sigue el contactor energizado. Ahora la trayectoria de la corriente sería, como este se ha abierto, por acá.
O sea que en realidad este lo que hace es lo retiene o lo memoriza. O sea, basta con que vos pulses una vez, pega este contacto y por más que ya hayas dejado de pulsar este, como están en paralelo, sigue esa bobina energizada. ¿Y hasta cuándo? Hasta que alguien venga y pulse este botón de paro o parada. ¿Por qué? Porque cuando interrumpe el circuito se desenergiza esta bobina y se abre este contacto. Entonces se va a volver a encender cuando vos vuelvas a pulsar este y no pulses este. Porque si vos pulsas los dos juntos, no va a arrancar el motor. Porque como este abre, este es el que manda, digamos. Si este abre, por más que lo pulses a este, la bobina no se va a energizar. ¿Se entiende cómo funciona este circuito? Muy sencillo, y ya van a ver ustedes la cantidad de cosas que se pueden hacer con este concepto. Marcha, parada, start, stop. Este es de start, este es de stop. Ya van a ver que en cada CMU no se lo simboliza igual a los dos pulsadores. Aquí están simbolizados iguales, ¿ves? En cada CMU eso no ocurre. ¿Se entiende, chicos? Esto es importante que lo entiendan, ¿no? Sí, Inge, al pelo. Sí, ingeniero. Bueno, ¿El KM1 y el S2 están solidarios? estar en paralelo. Ujú. Profe, Pero- Sí. ¿no tiene un ejemplo así en cada símbolo, así lo veamos? Sí, lo he entendido todo, pero sería bueno si tendría un ejemplo. Bueno, y de paso empecemos a verlo un poquito acá de CMU. Claro. ¿Dónde está acá de CMU? El otro día alguien me preguntaba el código. La verdad que no me acordaba, pero... ¿Dónde está acá de CMU? ¿Cómo? Sí. 4962 creo que era, ¿no? O sea, vos tenés que poner el código. Creo que es 4962. Sí. Bueno, cada CMU tiene esta forma. Aquí un poquito más abajo en los apuntes van a ver que las hojas a donde se representan los circuitos eléctricos se las divide en columnas. Esta columna es la A, desde aquí hasta aquí. Esta es la B, C, D, E, F, G, H. Y de manera horizontal, desde aquí hasta aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Cada CMU te da la posibilidad de que vos uses un rótulo que está normalizado, lo podés llenar, automáticamente te pone la fecha y la hora. O sea, digamos que esto está pensado para trabajar de manera profesional. Entonces ustedes dirán, ¿para qué es necesario esto? O sea, dividirlo en columnas y filas, qué sé yo. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo. Pero imagínense ustedes cómo se hace para representar eléctricamente circuitos eléctricos que sean muy complejos, muy grandes. Entonces no van a entrar todo en una sola hoja, necesitas varias hojas. Los electricistas, cuando hay una falla, tienen que ir al plano para saber qué van a ir a revisar. Entonces, no sé si alguien trabaja o trabajó en la parte eléctrica de alguna empresa donde hay complejidad en el circuito eléctrico. Lo que se me viene a la cabeza es que yo he trabajado en papel de Tucumán, que son manuales grandísimos que describen los circuitos eléctricos. Entonces, cuando vos buscas
un elemento, sumamos un pulsador, te dice el pulsador está en la hoja 43, ya saben qué hoja está. Pero resulta que aquí todo este circuito es un lío. Fila G, perdón, columna G, fila 3. Entonces vos venís G3, aquí está. Capaz que no está exactamente ahí, capaz que está un poquito más allá, pero sabe que en esta zona está. ¿Me explico, no? O sea, ¿para qué sirve esto? Entonces, más o menos para que vean el tema cómo eran las bobinas. Aquí está la bobina. Yo voy a poner la bobina de un contactor. Supongamos que ya la puse, ¿ve? Me voy a acercar. ¿Cómo era para acercarse aquí? Hace mucho que no uso. Ahí está la bobina. Cambio de herramienta. Le voy a poner la alimentación. Supongamos línea. Neutro. Lo puedo girar. Ya tengo línea y neutro. Necesito un contacto normal. Normal cerrado. Ay, Dios. Normal cerrado. Ya le vamos a poner nombre. Necesito un contacto, un pulsador normal abierto. Y necesito un contacto normal abierto. Lo podría hacer más chiquito esto. Le levanto un poco este ahí. Levanto. Ahora hay que conectar. Para conectar la herramienta es esto, el cable. Este es para positivo, fase. Conecto. Conecto, 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 conecto y neutro. Parecido al LiveWire, profesor. Sí. Y el profesor tiene la misma voz. Aquí me parece que voy a necesitar correrme un poquito más arriba. Que me parece que no ha hecho contacto. Entonces, uno de nuevo, este con este. Este con este y este va, no me lo pongo, no importa, lo puedo dibujar. Ahí está. Entonces a ver que me falta ponerle nombres. Este es start. Perdón, este es stop. Este es para detenerlo. Y este es start. Este le vamos a llamar KM1, como dice el apunte. Y este lo tenemos que asociar a KM1. Entonces, si yo lo mando a simular, cuando le doy arranque,
Energiza y queda memorizado acá. Detengo, energizo, paro, marcha, parada. Y hace rato les dije mal yo, el símbolo este es igual. Yo estaba confundido con otra cosa. Marcha, parada. ¿Está bien, Luques? Sí, bastante interesante. Ahora sí. Por lo menos sí lo había entendido, pero quería husmear Verlo. lo que era el programa. Sí, ya la clase que viene ya seguramente vamos a terminar con esta parte. Lo que pasa es que hay varias cositas prácticas aquí que quiero, de acá se detiene la simulación, ¿no? Que quiero que lo veamos de los apuntes. Bueno, ya estamos con esto. Bueno, el relé térmico que le gusta a Prado, ahí está. Está también la representación. Ya vamos a ver en cada simu todas las cosas que hay, ¿no? ¿Está detenido esto? Sí. Acá tiene una barra de herramientas. Cuando vos seleccionas una de estas, cambia esta barra de herramientas secundarias. Aquí, por ejemplo, cuando ahí dice alimenataiones, no sé por qué, pero está mal. Alimenataiones significa alimentación. Y ahí tenés línea, neutro, la tierra, tenés línea y neutro juntos, línea, neutro y tierra, las tres fases y tierra. Vos podés elegir alguna de esas. Supongamos elijo esta y la coloco. ¿Me explico? Si se trata de un circuito más menos, positivo o negativo, tomo una alimentación positiva y la pongo. Tomo una alimentación negativa y la pongo. O positiva y negativa, este es para un transformador, esto es tierra, este es un diodo, un puente de diodo rectificador, una fuente de alimentación, puede ser que quieras representar, una fuente tradicional, digamos. Este no tiene mediciones como el Liwir que tenía el osciloscopio y eso. No, en realidad, a ver, no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, ya lo vamos a ir estudiando al programita este. Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, fusibles seccionadores. Tenés fusible simple. Tenés fusible con no sé qué es eso. 2 fusibles, 3 fusibles para trifásico. Seccionador común. Seccionador trifásico. Seccionador que abre también la conexión del neutro. Después, si seleccionas esto, son disyuntores. Son contactos estos. Automático 1. A ver, este que he usado aquí, ¿no es cierto? No. Ya van a ver cómo se usan estos. Esto es cuando vos accionas esta llave. Vos podés usar contactos auxiliares a esta llavecita. Entonces cuando vos accionás esta llave, que teóricamente es de fuerza, tiene un contacto auxiliar que también se cierra. Bueno, ya lo vamos a estudiar. Estos son contactores, interruptores, pero es la parte de potencia, ¿no? Aquí, si querés armarlo al circuito. Bueno, lo vamos a ver con detenimiento. Tenés motores. Para la parte de potencia tenés arrancador suave. Tenés variador de velocidad. Tenés variador de velocidad de corriente continua. Contactos.
pulsadores, distintos tipos, sensores. Tenés sensor inductivo del tipo a ver dónde elegís el tipo. Ahí está, PNP, NPN de 2 hilos o 3 hilos. Ya vamos a más circuitos para ensayar ese tipo de cositas. No, es bastante barrera infrarroja, barrera fotoeléctrica. En realidad nunca lo he usado lo podríamos usar este año. Que receptor de la barrera, transmisor de la barrera. ¿Dónde estamos? Aquí estábamos viendo. Aquí están las bobinas. Para armar circuitos lógicos. Para programar en Graphics. Para comunicarse con el hermanito que tiene, que se llama PC Simu. Y bueno, y estos son los cables. Bueno, pero todo eso vamos a ver en la clase que viene, si Dios quiere. Entonces, se ha vuelto a alargar la lluvia. Siguiendo con los apuntes, quisiera terminarlo esto. Bueno, aquí hay enclavamientos, inversión de giro. Vos, por ejemplo, con el tema de la inversión de giro, tenés la posibilidad de protegerlo mecánicamente, que no se accionen los dos contactores a la vez, o con contactos auxiliares de los contactores también podés hacer una protección para que no se accionen los dos sentidos de giro a la misma vez. Y aquí está lo que hablábamos respecto de la inversión de giro. ¿Qué más? Los temporizadores. A ver, eso vamos a dejar para la clase que viene. Lo que sí quería que veamos, que es algo muy importante para los electricistas en la industria, es que los cables tienen que individualizarse. En algunos casos lo hacen con colores, pero en otros casos se usan anillos identificadores. Se pone una puntera para que vos hagas la conexión en el tablero, y a cada uno de los cables se le pone un anillo identificador. El numerito que figura en el anillo identificador, que puede ser un número, puede ser letras también, tiene que ver con la representación del esquema eléctrico. Entonces, si vos tenés que hacer una reparación o una modificación en una máquina, te va a fijar la máquina. Y la codificación, o sea, el anillo identificador que tiene aquí, tiene que coincidir con el esquema eléctrico. Todo eso, si está bien hecho, ¿no? Lo que ocurre normalmente en la fábrica, que los electricistas cambian de cable, lo rompen a qué sé yo, entonces después la tarea de mantenimiento se hace difícil. Pero la forma es esa, digamos, de identificar todos los cables. Y por eso les decía yo de que los terminales en la representación del esquema eléctrico tienen que ir identificados. Ahí, por ejemplo, cuando llegan a una bornera, si ustedes ven esta bornera, todos los cables tienen una puntera, que es la que va conectada realmente, y ahí tienen los anillitos, esos identificadores. Hay muchos cables que van juntos, entonces eso se llama manguera. Las mangueras también tienen un identificador. Entonces en el esquema eléctrico hay que identificar qué manguera pertenece a qué manguera, es decir, qué cable es dentro de qué manguera y a qué bornera llega. Y dentro de la bornera cada uno de los bornes tiene una identificación. Bueno, cuando se diseñan las máquinas, toda esa información
tiene que estar para que los electricistas, el departamento técnico, digamos, puedan identificar alguna falla o algo. O sea, lo que ocurre real físicamente tiene que estar reflejado en el esquema eléctrico. Aquí, por ejemplo, es la representación de un esquema de fuerza. Al parecer son el manejo de 3 motores. Y si ustedes ven, todos los bornes están identificados. El esquema de maniobra o de control va por otro lado. En este caso, el control lo hace sobre 220. Ah, no, acá hay una fuente. No, este es un seccionador. Lo hacen con 220. Tienen, por supuesto, las protecciones ahí en magneto, una termomagnética, qué sé yo. Pero en definitiva, acá en la parte de abajo va el neutro. Aquí van las bobinitas de los contactores. Y acá va la señalización. Señalización. Ese está hecho con KDesimu, ¿verdad? Por la pantalla, digo. Sí. Hay un año que estábamos dictando esta materia. Había un chango que trabajaba. Esta es otra información que tiene que estar. El regletero. O sea, cómo se lo identifica a los cables, a la bornera. Este es el regletero de conexiones. También tiene que estar como información en el esquema eléctrico. Bueno, quedaría entonces para la clase que viene los temporizadores. ¿Qué iba a contar, ingeniero, del personaje ese que cursaba? Del chango este, a ver si lo puedo encontrar. No, ya no voy a tener tiempo. Ya vamos a ver si lo encuentro para la clase que viene. Le voy a mostrar un circuito real, digamos. ¿Dónde lo tendré? ¿Qué año será? A ver. No. Ejemplos. Ay, Dios. No, ninguno de estos es. 2011, dice. Ahí hay Lucas, mira, un ejemplo. Esto viene con el programa. Este es un circuito completo, Bastante mira. interesante. Sí, De está acción. interesante. Claro. Mira cómo funciona este. Yo lo mando a simular. Si yo le doy el start, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque no está cerrada esta llave. Tengo que cerrarla. Ahí me señaliza y me dice, está todo energizado. Yo desenergizo este y también se desenergiza este. Pero porque tienen el mismo nombre. Pero si yo a este le tengo la simulación, le cambio el nombre, nomás le pongo Q1, cuando simule, acciono este, aquí me indica que está energizado el circuito de mando, pero con este energizo el circuito de fuerza. El motor cuando cierre el contactor recién va a girar. Y acá hay este es un fusible. Cuando yo arranco, gira. ¿Lo ven que está pintado de... Lo paro, arranco, paro, ay Dios, paro. ¿Ven cómo es importante el circuito de señalización? Aquí cuando arranco, se prende esta verde. Cuando paro, ¿qué pasa si está combustible? ¿Puedo elegir las características del tipo de motor, si es sincrónico, asincrónico, No, de la cantidad de polos? ¿No? Creo que no. Pero ahí indica para el sentido de giro del motor, ¿no? Fíjate vos. Sí. Horario, sí. Bueno, chicos,
que Dios los bendiga. Quedamos para temporizador para la clase que viene. Lo estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles. El viernes no hay clase. Viernes Felices próximo. Pascuas. Ah, el miércoles. Ingeniero, Sí. el archivito este que estamos viendo ahora, ¿de dónde se lo puede descargar? ¿El qué? El archivo, el apuntecito. Del aula virtual. Ah, bien. Bueno, chicos, felices Pascuas, que anden bien.